19:03, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. En esta edición especial les decíamos hace un minutito nada más, porque el día de hoy tenemos un acontecimiento sumamente importante, recordando siempre que el próximo lunes 29 de septiembre el Sistema Nacional de Televisión está cumpliendo nada más y nada menos que 60 años, siendo el primer canal del Paraguay. Es decir, vamos a estar celebrando los 60 años de la televisión paraguaya el próximo lunes. Y ya como un adelanto en el marco de esos festejos justamente, es que hoy tenemos un evento sumamente interesante, de la mano del SNT, con el apoyo también de Universitaria. De hecho, en el salón que pertenece a Universitaria, en el edificio corporativo de dicha firma, vamos a estar viviendo un momento sumamente interesante para los apasionados del periodismo, estudiantes de comunicación también y profesionales ya de esta área. Esta es señal en vivo que estamos teniendo desde ese sitio, porque hoy se realiza desde las 19 horas en adelante el foro Periodismo en Perspectiva, con la presencia de Juan Carlos López. Él es periodista de CNN, que está en nuestro país, ha sido invitado por el SNT para venir a Asunción del Paraguay a brindar una charla que se denomina El periodismo televisivo en la era digital. Ya nos va a estar contando más detalles también nuestro querido compañero Diego Marini, porque como habrán visto, estoy sola el día de hoy en esta mesa, porque Diego se ha trasladado hasta ese punto también para poder vivir primeramente la previa, contarnos qué es lo que estamos teniendo en ese sitio ya como un adelanto, y desde las 19:30 en adelante lo que va a ser este conversatorio, este foro sobre periodismo con invitados internacionales realmente de lujo, y un reportero, un cronista el día de hoy también de lujo. Ya lo vemos ahí preparado, listo, al señor Diego Marini. Diego, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, te extrañamos. Hola Fernanda, a todos los compañeros, compañeras, a la gente. Buenas noches realmente. Sensacional el ambiente acá en este edificio también muy lindo de la cooperativa universitaria. Estamos en un piso 10 de la cooperativa y la imagen, la vista de Asunción realmente es muy interesante y da gusto mirar un poco de lejos también nuestra capital. A veces la sufrimos abajo desde tierra y a veces la podemos disfrutar un poco desde arriba. Y en este ambiente ni qué decir, porque qué más queremos que hablar de periodismo en una noche como esta, hablar de periodismo digital, rodeados de colegas, de periodistas de todos los medios, por supuesto, de Canal 9, de C9N, un montón de gente también. Ya van a estar, ya estamos compartiendo un poco de lo que es el auditorio, Fer. La verdad que faltas vos acá, vas a llegar, me imagino, Fer. De hecho que hemos hecho toda la reingeniería del programa para poder, una vez que Juan Carlos Duarte tome la posta con el foro, vamos a tomar la señal aquí en C9N y yo voy a volar desde aquí, desde el centro, desde Sajonia hasta allá, y sí o sí llego. Espérame nomás a eso de las 20 y alguito más o menos, Diego. Perfecto, te voy a guardar la silla, Fer, que tiene tu nombre de hecho acá, pero vamos a guardarte una sillita porque se está llenando esto, estoy mirando, y colegas, como te decía, de todos los medios, mucha gente del nuestro, por supuesto, de Canal 9, de C9N, pero además compañeros de diarios, compañeros de otros medios, de radios, también que están llegando. También para muchos alumnos, acá también me apunta Raquel, muchos alumnos de las facultades también, con mucha expectativa. La verdad que no siempre tenemos la chance de charlar de periodismo y sobre todo con este desafío también que trae hoy lo que es las nuevas formas de comunicación. Así que mucha expectativa por acá. 19:30 tendría que arrancar esto. Y estamos, por supuesto, nosotros con toda la cobertura, Fer, listos para arrancar y para hacer algunas preguntas también, por supuesto, de un poco lo que es el futuro y todo esto que se viene a nivel de medios. Claro, es tan importante, ¿verdad? Y más todavía teniendo en cuenta que tenemos como invitado principal a alguien de la talla de Juan Carlos Duarte, con vasta experiencia en lo que es justamente la transmisión y el periodismo, las nuevas formas, ¿por qué no?, de hacer comunicación también desde un medio tan prestigioso como CNN. Así mismo, y aparte como teniendo como el periodismo televisivo, nuestro formato de televisión en la era digital, que también por supuesto genera mucha expectativa. Y acá estamos haciendo un poco el recorrido, pero vas a ver un montón de colegas, acá está gente de ADC también, sí. Les conozco un poquitito también. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vivi, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo están? Un placer poder compartir con ustedes esta jornada, sin duda. Así que muchas felicidades y que sigan los éxitos para el canal. Emocionante porque nosotros le conocimos en el 2011 al orador principal y vamos a tener otra vez una oportunidad de intercambiar un poco todo lo que fue la evolución periodística en todo este tiempo. Así que genial esta actividad. ¿Cómo mira usted como persona con recorrido en los medios, lo que es el momento que se vive hoy? Con esto ya no es un cambio digital, el periodismo digital que vivimos hoy en día y un poco la televisión también metida en esto. Y la verdad que el buen periodismo siempre es una regla independientemente de la plataforma. Entonces estos intercambios hacen y enriquecen que el buen periodismo se siga cultivando independientemente del crecimiento o de las nuevas plataformas, que también son desafíos porque aparte de hacer buen periodismo tenés que conocer esas nuevas herramientas. Marta, la gente sigue confiando en los diarios, sigue confiando en los canales. Hay nuevas plataformas, pero son los medios tradicionales también los que se afianzan en esta. ¿Un poco así funciona o no? Así mismo es, porque finalmente cuando comienza el día que buscamos la tapa del diario. No buscamos, después buscamos el dial, pero primero buscamos la tapa del diario y después buscamos todo el digesto que se hace con respecto. Y no hablo solamente a veces, hablo de todas las tapas, de todos los diarios, de todos los estilos de periodismo que hay ahora en nuestro país. Muy bien, gracias Marta. Nosotros así estamos compartiendo también un poquitito con la gente y estamos hablando con la gente que nos acompaña en este lugar. Así que vamos a seguir nosotros la conversación. El ingeniero Rubén Roa, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniero del INCOP? Para hablar un poco hoy de no los temas de siempre, sino un poco también de periodismo y con mucho entusiasmo, por supuesto. Por supuesto, sobre todo teniendo una figura que muchas veces lo vemos por el cable, por la televisión y pues, realmente un periodismo internacional de primer nivel y recordando dos fechas felices en este momento de CNT, 60 años y 52 años de cooperativa universitaria, entonces realmente no podemos estar ausentes en esta actividad y con mucho movimiento de gente interesada sobre todo en conocerlo, como yo le dije, yo le suelo ver por prensa, le suelo ver por el cable, pero realmente va a ser muy importante escucharlo también acá y la experiencia y sobre todo saber un poquito más de lo que necesitamos del mundo. El cooperativismo fuerte en Paraguay siempre, ¿verdad? Siempre ocupándolo un fuerte posicionamiento dentro del sistema, trabajando las cooperativas con problemas, sin problemas, pero ese es el trabajo del que venimos haciendo también. Nosotros venimos haciendo dentro de un marco regulatorio, aplicando las normas y sobre todo tratando de darle confianza al sistema. O sea, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir viendo las situaciones y a nivel mundial dentro, imagínense, en el 2025, año internacional de la cooperativa, decretado declarado por la ONU en su momento, entonces seguimos festejando este 2025 en honor a las cooperativas. Paraguay en particular es un país fuerte cuando hablamos de cooperativismo. Sí, Paraguay en el punto de vista es prácticamente el segundo país cooperativizado en relación a la cantidad de habitantes y asociado a la cantidad de personas que existen dentro del sistema cooperativo. Estamos hablando de alrededor de 2 millones de asociados dentro del sistema cooperativo y eso dentro de la población económicamente activa es un monto muy alto, en un porcentaje muy alto. Y la cooperativa, el canal, mucho que celebrar entonces. Hoy, bueno, no sé si ya arrancamos, parece que ya arrancaron antes algunos, pero acá hoy comenzamos también la noche de recuerdo y de charla. Y sí, realmente yo al menos como siempre digo, me siento en mi casa acá en Cooperativa Universitaria, me tocó estar en el consejo, ejercer la presidencia en su momento, entonces para mí, sobre todo una invitación de Cooperativa Universitaria a un evento, a una actividad es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que vimos crecer. ¿Quién de nosotros de mi época, nosotros que no egresados universitarios, que no somos socios, que debemos nuestro vehículo, nuestras casas al proceso? Ese es mi caso. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos así. Y tenemos la corrida todavía, ingeniero. Y también tenemos que participar. ¿Ahí nos vemos o no? Sí, señor, vamos a correr. Estamos un poco más cómodos ahí. Pero vamos a estar en otras condiciones, pero vamos a estar acompañando la corrida, que también es parte del proceso de la salud, es parte del proceso de integración y que queremos los asociados y queremos también la gente en el Paraguay dentro de un cooperativismo sano. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, así estamos nosotros, tenemos que hacer pausa nosotros. El ingeniero Velázquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un verdadero honor y placer poder presentar esta noche a un destacadísimo, nada más y nada menos que director de la CNN de Washington,
periodista de primer nivel, presentador como lo es Juan Carlos López, conmemorando los 60 años de la televisión paraguaya y también de paso conmemorando el mes aniversario de la cooperativa universitaria que fue el día de ayer, anteayer, el martes 23. Y estamos cerquita uno de otro, así que nos juntamos, nos unimos, hicimos una alianza y festejamos todos juntos el Día de la Televisión Paraguaya. Y la cooperativa que también tiene una tradición, ¿verdad? Apostar por la cultura. La cooperativa llegó a traerle a Vargas Llosa, o sea, hay una línea y hoy también de vuelta con el periodismo, así que la verdad que hay un compromiso claro, lo mismo que en nuestro canal. Así mismo, nosotros desde la cooperativa universitaria tenemos la obligación y también el placer de presentar eventos de primer nivel. Hemos presentado un evento específicamente para los periodistas, en donde estuvieron periodistas del primer nivel de la talla de ¿cómo se llama? González del Valle, Clary Arias, sí, Alcibiades. También estuvo Mina Felicia Ángeles y ella dijo que nunca, la primera vez que ha participado en un seminario, diríamos. Así que realmente estamos, diríamos, empapados con la cultura y con el compromiso social que es parte de lo que nos indica nuestros principios cooperativos. Así que para nosotros realmente esto es un evento muy importante y marca un hito también en lo que es cooperativa universitaria. Traerle nada más y nada menos que acá Juan Carlos López. Recordar que el año pasado le trajimos también a una periodista ya retirada de CNN, como Patricia Yaniot, estuvo también con nosotros haciéndonos una disertación. Gracias, ingeniero, muy amable, y felicidades ya también por el evento. Muchas gracias a ustedes por compartir y bueno, espero que sea del agrado de todos este evento. Muchas gracias, muy amable. Seguimos hablando nosotros. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo andamos, embajador? ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, un saludazo. Gracias por la presencia, embajador. Esta es una conferencia muy atractiva. De gente cercana, de gente amiga y de dos países que son hermanos realmente. Tenemos la fantasía de que somos paraguayos acá y también colombianos allá. ¿Puede ser? Sí, así lo es y así lo dice la ley 87, la ley 80 y pues para nosotros es de verdad es una honra estar acá en Paraguay. ¿Se siente cómodo en Paraguay, embajador Corsa? Realmente tenemos muchas cosas parecidas con los paraguayos y realmente nos atrae no solamente los momentos difíciles de solidaridad o lo que haya sido en su momento en esa fecha, sino que también mantenemos ese sentido. Yo he trabajado mucho en materia comercial, en acercar los pueblos nuestros para que se mantenga esa cercanía. Y hoy vamos a hablar de comunicación, de televisión, de era digital, para nosotros muy importante. Pues hoy en el mundo es uno de los renglones más importantes, como usted bien lo sabe, y pues esos canales importantes en Estados Unidos, usted sabe quiénes están detrás, igualmente que toda la parte de sistemas, etcétera, etcétera. Eso es un renglón muy grande de la economía mundial. Embajador, muchos colombianos, amigos, se sorprenden cuando le contamos que aquí el vallenato es casi música local. ¿A usted también le sorprendió? Sí, desde luego. Sobre todo entre jueves y viernes era muy agradable que alguien bajaba la ventana y se estaba escuchando un buen vallenato. ¿De dónde es usted, embajador? Yo soy cucuteño, muy enfrente de Venezuela. Gracias por su tiempo y que disfrute del evento. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, así seguimos nosotros charlando para compartir con la gente que está acá, el embajador Corsa de Colombia también charlando con nosotros. Volvemos a Estudio Fer, compañeros, compañeras, así que esto continúa, arranca en instante y volvemos nosotros también en segundos. Espectacular, gracias Diego por este contacto, vamos a estar atentos ya desde las 19:30 en adelante aproximadamente, cuando el salón auditorio se llene por completo, que así parece que va a ocurrir en minutitos, vamos a estar ya volviendo con ustedes. Ahí estamos viendo las distintas señales, los compañeros, las demás personas también interesadas en participar. Reiteramos, con un invitado de lujo, Juan Carlos López, director político y presentador de CNN en español, estará brindando esta charla de periodismo en perspectiva. A minutos nada más de que se dé el inicio de esta conferencia, de este foro
de periodismo en el marco de las celebraciones por los 60 años de la televisión paraguaya. Estamos con invitados de talla internacional, estamos hablando también con el señor Diego Marini, quien todavía se encuentra allí viviendo un poco lo que es la previa de lo que va a ser este evento, especialmente dirigido a periodistas, a comunicadores, a la ciudadanía en general, que también a través de las pantallas de C9N va a poder seguir este foro. Diego, contigo. Gracias, Fernanda, y estamos justamente con el presidente del directorio, Marcelo Fleitas, para charlar un poquitito también del evento. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Estamos en vivo. Buenas noches. Diego, ¿cómo andás? Buenas noches. Gracias por la audiencia que nos está viendo en este momento, en un momento tan importante como los 60 años de la televisión. Eso uno piensa, ¿verdad? Tanto es la historia un poco del país, la historia contemporánea del país contada en el 9. Y bueno, hay que pensar que es como la era de la gente del celular, el primer celular que recibe uno. Bueno, la televisión nació en Paraguay con el Canal 9 y bueno, imagínense en esa época cómo los televisores fueron creciendo. Hoy en día ocupan más del 99% de la población, hoy tiene acceso a un canal de televisión, ¿verdad? El Canal 9 llega a más del 95% de la población a través de su red propia. Y bueno, estamos celebrando esta fiesta de la televisión con Juan Carlos López, una eminencia del periodismo internacional para todo el mercado latino, es la cabeza de la política de CNN. Y bueno, como siempre, nos va a hablar de temas muy importantes, de la importancia de la televisión, cómo conjuga con lo digital, cómo se contrasta, de dónde nacen las historias, qué tiene que ver con las fake news, bueno, un poco de para dónde va la televisión y el mundo digital. Y bueno, todo eso vamos a escuchar hoy, celebrando para todos los periodistas y toda la población periodística del Paraguay con Juan Carlos López. Qué lindo también, viene cantidades de chicos de la universidad, ¿verdad? La oportunidad de hablar con un número uno, de charlar de esto, de lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que yo digo. Yo creo que esto es para la población periodística de Paraguay. La población periodística de Paraguay tiene muchas ganas de informarse, de crecer y, por supuesto, de entender. Y qué mejor tener la oportunidad de tenerlo a esta persona, a este ilustre personaje que es Juan Carlos López. Así que muy contento con todos los estudiantes y, bueno, también muchos periodistas de otros medios, ¿verdad? Así que estamos muy contentos. Sí, gente de todos los medios realmente, así que da para celebrar. Y ya felicidades también, porque ya estamos de pleno aniversario. No, ya estamos en pleno aniversario y bueno, estamos acá en la casa de la Cooperativa Universitaria, que también es como un hermanito de Canal 9 porque celebran sus 52 años a 5 días del aniversario de Canal 9, así que bueno, estamos muy contentos de estar en la casa de la Cooperativa Universitaria. Gracias, Marcelo, muy amable. Muchas gracias, Diego. Muy bien, seguimos nosotros compartiendo en esta tarde-noche. Estábamos hablando ya con Marcelo Fleitas también, el gerente del Grupo de la Visión en nuestro país. Y también vamos a hablar con las compañeras, acá anda nuestra compañera Mercedes Almada. Así que no sé si cantarle que los cumpla feliz o que los cumpla feliz, Mercedes. Gracias, muchas gracias. ¿Pasaste bien tu cumpleaños, Mercedes, antes ya lo nuestro? Del lujo. Todavía estoy pasando porque es la semana de mi cumpleaños, no es solo el día de mi cumpleaños. Es como un santo oral, así, la fiesta patronal. Mercedes, qué gusto poder charlar y escuchar a periodistas y juntarnos también entre periodistas, ¿verdad? La verdad que sí, es una oportunidad fantástica, única la que tenemos en este año, de un referente del periodismo como es Juan Carlos, una persona a la que tanto admiramos, tanto le vimos, le escuchamos por varias generaciones y realmente es un privilegio contar con su presencia hoy. Realmente para disfrutar y para seguir charlando, así que para aprender también, por supuesto, ¿verdad? Porque la era digital para muchos, no sé, hay muchos lados que tenemos que conocer todavía de esto. Sabes que es la parte que más me interesa, porque nosotros que venimos de otra generación, para no decir que estamos un poco vintage, la parte digital nos cuenta un poquitito incorporar en lo que es el periodismo, ¿verdad? Sobre todo cómo se manejan las redes sociales, que es lo que más impacto tiene hoy día. Me encontré con una profesora de facultad y le trajo a sus alumnos, por ejemplo, la profe Lourdes, me dijo, esto es lo que tienen que escuchar, porque más allá de lo teórico que se enseña en la facultad, la parte práctica que él te puede llegar a enseñar o que él puede llegar a desarrollar es muy interesante, porque es completamente diferente. Así. Vos sabés que te vi con la profe Lourdes abrazada y es lindo eso, ¿verdad? De encontrarse con la gente, así que a veces uno ya no le ve más, ¿verdad? Claro que sí, me encontré con Hugo Díaz, me encontré con la profe, me encontré con gente del ambiente con la que en algún momento trabajé o me tocó tratar y es lindo, porque me trae lindos recuerdos. Gracias, Mercedes, muy amable. A vos. Seguimos nosotros también, está Luisito acá, por fin
Tanto tiempo, la Jorge, Luis. Vengan pues muchachos, se pueden acercar porque... hizo contacto con Ciudad del Este, ¿cómo extrañó? La Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gusto y bueno, contento por compartir con tanta gente a quienes les solemos ver por la tele, solemos contactarnos a veces, pero hoy tener la posibilidad de interactuar con ellos es realmente muy satisfactorio. Qué bien, ¿qué tal Luis? ¿Cómo te va? Bien, Diego, qué gusto, qué placer estar hoy aquí en este lugar, reencontrarnos con muchos amigos, conocernos con amigos. Siempre estamos en contacto a través de las pantallas, pero bueno, en un ambiente de familia, ávidos por conocer también la experiencia en esta charla que creemos va a ser muy interesante y de aprendizaje por sobre todas las cosas en este tiempo de la era digital, donde muchos incluso daban ya el certificado de defunción a los medios tradicionales. Yo creo que la tendencia va cambiando y es por eso que hoy estamos, hasta te diría como que ansiosos, Diego, para escuchar lo que nos pueda plantear este capo de la televisión que hoy nos honra con su visita, ¿no? Muchas gracias, señora, muy amable. Gracias por compartir con nosotros también en esta jornada. Volvemos al estudio, Fernanda, si te parece. Esto está a punto de empezar, así que nada, te aguardamos un poquitito acá, Fer, y enseguida estamos ya escuchando la charla. Hasta pronto. Excelente, gracias Diego por este contacto. Reiteramos, Juan Carlos López, invitado especial, periodista de CNN en español con vastísima trayectoria, transmite programas de tinte político desde la Casa Blanca y estuvo encabezando varias coberturas icónicas a lo largo de la historia de América Latina, de hecho. Ya vamos a estar repasando más. Nuestra compañera Araceli Romero está hablando con Juan Carlos López de CNN, nuestro invitado especial de esta noche. Los asistentes están interesados en que le respondamos. Una expectativa que tiene, cómo le pareció nuestro país, qué le ha gustado de nuestra gastronomía, si es que ya lo probó. No me aprendí los nombres, pero me siento primero muy bienvenido. Me encanta el paisaje, la amabilidad de la gente. Una de las cosas que me gusta de la historia paraguaya es la importancia de la mujer paraguaya en lo que es el presente del país, cómo es de importante y cómo fue de clave la mujer paraguaya para que Paraguay sea lo que es, un país pequeño pero con una presencia internacional muy grande, y conociendo y viendo y disfrutando y pasándola muy bien. Carlos, y gracias a vos podemos tener también la visita de Juan Carlos López aquí, referente de CNN. ¿Cómo te sentís en esta noche? Orgulloso realmente en este momento. Con Juan Carlos nos conocemos hace tiempo, tuve la oportunidad de estar por Atlanta, en Washington, y cuando surgió esta posibilidad de festejar los 60 años del SNT, uno siempre festejo, fiesta, no. Queremos festejar con la gente y para nuestra gente que hacemos periodismo televisivo. Entonces, qué mejor que tener un referente para aprender, conocer y plantearnos esto. Yo decía hoy en un vivo, el mundo cambió y los medios de comunicación también están cambiando, y de qué manera necesitamos abordar. Nosotros que estamos ya de salida, y para aquellos que están tomando la posta a partir de ahora, como ustedes, por ejemplo, esta nueva generación. Pero necesitamos aprender de cuál es la televisión que se nos viene, el periodismo televisivo. Y bueno, muchos vaticinaban cuando venía la era digital, muere el papel. No. Ahora las redes sociales, las plataformas, muere la televisión. No, al contrario, nos reinventamos y buscamos la manera de seguir siendo número uno en los sistemas de comunicación y de manejo de información. Entonces, para nosotros es un gran privilegio que Juan Carlos, primeramente, con su agenda apretada en Washington, haya aceptado venir a Paraguay y celebrar con nosotros los 60 años de la televisión paraguaya, porque la historia del SNT es la historia de la televisión en Paraguay. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, ya vamos a arrancar ahora el foro. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, los liberamos para que pueda arrancar. Acá hay una multitud ya ansiosa, Juan, esperando ya que inicie este foro. La televisión, el periodismo en la era digital. Parte de nuestra señal en vivo, en directo, gracias también a la compañera Araceli Romero.
tomamos su señal para poder escuchar brevemente las palabras previo al inicio de este foro por parte del señor Juan Carlos López y posterior a eso también lo que tiene que ver con las palabras del gerente de prensa del Sistema Nacional de Televisión y de C9N. No voy a perder esta oportunidad. Lo que tiene que ver con los dichos, en este caso del gerente de prensa Carlos Troche. Vamos a estar volviendo con esta señal ya en segunditos. Arranca este foro de periodismo televisivo en la era digital con nuestro invitado especial, el principal disertante Juan Carlos López, presentador y corresponsal en jefe de CNN en español en Washington, D.C. Ha colaborado desde hace muchísimo tiempo como reportero de CNN. De hecho, lo hizo, mejor dicho, desde el año 1993. Conduce programas, desde programas diarios que cubren noticias que generan interés en el público, en la teleaudiencia, como así también programas dominicales con discusiones, con lo que tiene que ver también con el enfoque periodístico desde el ámbito político. Tiene vastísima experiencia en varios tipos de coberturas, principalmente de hechos que verdaderamente han marcado la historia, no solamente de los Estados Unidos, también de Latinoamérica en general. Está de visita en nuestro país, llegó en la jornada de ayer para este foro de periodismo en perspectiva, en donde el tema principal va a ser el periodismo televisivo en la era digital. Ahí está iniciando ya el evento, el acto, el foro con esta participación de talla internacional, haciendo un recorrido por los 60 años de la televisión paraguaya, el aniversario del SNT. La televisión evolucionó y nosotros con ella. Pasamos de la señal analógica a la era digital, conectando al Paraguay con el mundo. Estamos siempre del lado de la gente. Hoy celebramos la vida y las nuevas alegrías. Hoy seguimos informando con el mismo compromiso, porque más que un canal, somos parte de la historia. SNT. 60 años, la señal de nuestra historia. Muchísimas gracias. Pero muy buenas noches. El SNT, en alianza con la Cooperativa Universitaria, les da la más cordial bienvenida a este encuentro con un referente importante del periodismo televisivo. Esto forma parte de lo que es la celebración de los 60 años de la televisión paraguaya, porque la historia del SNT es la historia de la televisión en Paraguay. Cuando decidimos hacer este evento, pensamos en una fiesta, en una celebración, alzar la copa, invitados especiales, pero no. Decidimos celebrar con y para ustedes, colegas, periodistas, docentes, universitarios, dirigentes de la cooperativa, invitados especiales para tratar de entender un poco más acerca de lo que hacemos en este mundo que evoluciona y que cambia, y por ende también de la mano la televisión y la manera de comunicar está cambiando. Y para entender esa visión hemos tomado hasta el atrevimiento de llamarlo a Juan Carlos e invitarlo a Paraguay, porque conocemos y sabemos su tremenda y agitada, apretadísima agenda, pero con gusto aceptó de poder colaborar y contribuir en este foro, de hablar sobre el periodismo televisivo y los grandes desafíos que tenemos a partir de ahora aquellos que hacemos periodismo televisivo. Tiene más de 30 años de trayectoria desde sus inicios en su querida Bogotá, y hoy hace 30 años con una mirada totalmente distinta desde Washington hasta Latinoamérica, informando, contando las historias de lo que pasa desde la capital política del mundo, que es Washington. Él es no solamente corresponsal, es director político de CNN en español, productor ejecutivo de los programas más importantes, donde habitualmente los presidentes que visitan la Casa Blanca pasan por su mesa de entrevistas. Para mí es un placer recibirlo de esta manera, con esta presentación, al señor Juan Carlos López.
Es jueves 25 de septiembre, pero no estoy en Washington. Tengo la fortuna de estar aquí, en Asunción, en el Salón de Conferencias de la Cooperativa Universitaria, con motivo de los 60 años de la televisión paraguaya. Vamos a hablar sobre el periodismo televisivo en la era digital, el pasado, el presente y especialmente qué nos trae el futuro. Gracias por invitarme, aquí estoy. Y ahora, por supuesto, que nos vamos directo a las noticias. Muy buenas noches. Un placer estar aquí, verdaderamente conmovido con esta recepción y con que ustedes hayan tomado el tiempo de venir y de querer tener esta conversación. Una de las costumbres que yo tengo, me gusta salir a caminar. Yo vivo, para quienes conocen Washington y quienes no, Washington es una ciudad muy pequeña, al norte del estado de Maryland, al sur del estado de Virginia. Yo vivo al norte, en un pequeño pueblo, una ciudad que se llama Rockville. Washington tiene una característica y es que hay gente de todo el mundo, pero hay gente de instituciones financieras, del BID, del Fondo Monetario, y hay de todas las ciudadanías del mundo. Los fines de semana, el clima, cuando el clima lo permita, me gusta salir a caminar. Esta mañana lo hice en Asunción y me gustó caminar, el clima, las calles, conocí algo, me perdí, pero caminando un día por Rockville, por donde yo vivo, me pasa algo interesante. Encontrarse un billete en la calle siempre es una buena noticia. Pero cuando yo iba caminando por las calles de Rockville, me encontré 2.000 guaraníes. Y yo dije, ¿cuál es proporcionalmente, cuál es la estadística? Me dice que me encuentro un billete. Que me encuentro un billete paraguayo. Y eso lo pensaba esta mañana cuando caminaba por las calles de Asunción, los mensajes que le envía a uno la vida. Y por eso me siento muy honrado de estar hoy acá. Le agradezco a Marcelo su hospitalidad, a Carlos, con quien coincidimos en Washington, coincidimos en Atlanta, que me hayan permitido venir y conversar con ustedes. ¿De qué vamos a hablar? Yo en CNN comencé en el año 1993, era corresponsal en Colombia, hasta el año 97, salí durante 3 años y volví en el 2000, fui corresponsal en Nueva York. De 2004 en adelante estoy en Washington y allí hago 2 programas. Directo USA, que es todos los días, en horario paraguayo creo que es 6 a 7 y repite 1 hora después. Y el fin de semana tenemos otro programa que es de choque de opiniones. Esos programas se han transformado por la transformación digital. Y algo que me impresiona es el alcance que tiene algo que se hace tan lejos aquí. Que yo me sienta en mi casa estando en un país que visito por primera vez, pero que sienta la acogida, la bienvenida y el interés en los temas que son de Estados Unidos para el mundo, pero que nos afectan a todos. Son 60 años de la televisión paraguaya, del SNT. Son muy poquitos. Está muy joven la televisión paraguaya, apenas es un bebé. ¿Y por qué lo digo? Porque me ganó por unos 6 meses. O sea, en 6 meses voy a tener la misma edad de la televisión paraguaya y que espero tenga 60, 100 años más. Hablemos del periodismo en perspectiva. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Contamos historias, contamos lo que está ocurriendo y depende de donde estemos, lo hacemos de una manera diferente. La televisión hace que tengamos que combinar la imagen con el sonido, pero el contenido es vital. Porque si no hay contenido, la imagen no es suficiente. Pero en televisión sin imagen es radio. Y es complementario. Ahora, yo vivo en Rockville en un edificio de apartamentos y habrá unos 17 pisos, calculo que hay unos 400 unidades. Yo, que vengo de una generación anterior, decía Carlos, más de 30 años, yo todavía leo el periódico. Para mí es importante leer el periódico. Tuve una transición, especialmente por la pandemia, de pasar de leerlo en papel a diario a leerlo los domingos. Pero a diario leo la versión digital. Entonces, por ejemplo, el Washington Post, del que me voy a referir, tiene a diario en su versión digital la versión impresa. Entonces uno entra a la tableta o al computador y sigue
la página en el orden en que lo lee. Para mí eso es importante. Para los más jóvenes eso no tiene sentido, para los que están a mi generación ese orden es importante. ¿Por qué les hablo de esta imagen? Mi primer trabajo en el periodismo fue repartiendo periódicos. Yo llegué muy niño a Estados Unidos, cuando tenía unos 10 o 12 años, convencí a mi mamá de que me tramitara el permiso para yo poder trabajar y trabajé como repartidor de periódicos. No fue una carrera exitosa, porque tenía que combinar la entrega de los periódicos con cobrar los pagos, y a veces me desviaba con esos pagos a la dulcería, y un día me cansé y no seguí. Pero en ese momento, 1978 calculo yo, el periódico dominaba. El periódico era la referencia, el periódico era lo que leía la gente. La radio era muy fuerte en América Latina, yo soy colombiano, en Colombia la radio era lo que dominaba, pero el periódico era fundamental. El Washington Post es uno de los que leo ahora. En 1978, el Washington Post tenía una circulación, y Washington, repito, es una ciudad relativamente pequeña que tiene las áreas metropolitanas de Maryland y de Virginia. La circulación en 1978 de lunes a viernes diaria era de 559,000 aproximadamente. Y los domingos, que era la edición principal, eran 786,000. Eso era cuando el periódico dominaba. Pasemos a 2025. En 2025 el Washington Post tiene una circulación diaria de 75,000 periódicos. Miren la diferencia, de 600,000 a 75,000. Y los domingos pasó de casi 800,000 a 160,000. Esto le muestra a uno el cambio que ha dado. Esto es solo un periódico. Ahorita el Washington Post está en tercer lugar de distribución detrás del New York Times y del Wall Street Journal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el mundo cambió, el mundo es digital. Yo leo el periódico, sigo todo lo que publica CNN en su página, nuestras comunicaciones internas, lo que aparece en TikTok no tanto, lo que aparece en Twitter principalmente, pero el periódico sigue siendo una referencia. Ahora, Marcelo está aquí, esto es un negocio. Nosotros prestamos un servicio, pero es una empresa. No todos los medios tienen la posibilidad de ser independientes. Yo tengo la fortuna de haber hecho mi carrera en CNN, en donde he tenido ese respaldo, pero esa parte es fundamental. ¿Por qué les hablo de cifras? Porque uno pensaría, decían el periódico se va a acabar, no se ha acabado. Ahora dicen la televisión se va a acabar, no se ha acabado, pero estamos en un mundo digital. Esa página que les muestro está en el Washington Post. Yo tengo una suscripción al Washington Post. Cuando entro me dicen que yo puedo regalar 3 suscripciones al Washington Post. De la mía salen 3, o sea que son 4. ¿Por qué es importante? Porque el periódico reporta números de suscriptores, gente que paga por tenerlo. Y recuerden, seguidores no es lo mismo que suscriptores. Algún día un expresidente de CNN decía que él le gustaría volver en el tiempo en una máquina y agarrar a la persona que dijo que la internet era gratis y hacerle algo no muy amable, porque el modelo de ofrecer contenido y convencer a la gente de que pague es difícil. Pero hacer contenido cuesta. Cuesta el esfuerzo personal, cuesta en infraestructura, o sea, tiene un costo, y que si no se le corresponde en sintonía, pues entonces ya hay un problema grande. Nosotros en CNN en español, estos son nuestros números actuales en redes. Entonces, en Facebook tenemos 15 millones de seguidores, en Instagram tenemos 9 millones de seguidores, en YouTube 5.300.000 seguidores, y en TikTok vamos en 1.900.000. Uno suma, son un poco más de 30 millones. Seguidores no es lo mismo que suscriptores. ¿Cómo hace uno para que esos 30 millones de seguidores se puedan monetizar? ¿Cómo hace uno? Ese es el reto. YouTube tiene una ventaja, y es que si uno logra que la gente vea un video a cierto tiempo, ahí hay un rédito. Pero Facebook, Instagram y TikTok son más difíciles. Entonces, ¿cómo se complementa? Esa es por la consolidación que hay de los medios. Por eso lo hablaba con Marcelo. Una ventaja que tienen ustedes acá es tener
un medio como SNT que tiene una independencia. Eso no es fácil de tener en estos momentos, y aún en medio de este escenario se sigue dando la dinámica. Para quien conoce a los periodistas sabe que esto es una vocación. Y aquí le hablo a los jóvenes que están en esta sala, que van a tomar el puesto de quienes estamos acá. Uno ejerce el periodismo porque le nace, porque lo quiere, porque es un principio. Pero tiene que trabajar dentro de una organización, dentro de una estructura que permita que sea viable. Entonces, dependiendo de lo que hagamos, ¿se va a acabar la televisión? Vuelvo al caso de la CBS. No sé si han seguido el caso del comediante Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, voy a hacer un repaso. En julio de este año, la cadena CBS anunció que no le renovaba el contrato a otro comediante, Stephen Colbert. Trump se ha quejado mucho de esos comediantes porque se burlan mucho de él. La explicación que dio la cadena CBS es que el programa no era rentable, que costaba mucho dinero, que costaba $40 millones hacerlo y que ya no estaba dando, aunque tenía buenos índices de sintonía. Pero detrás de eso había una fusión de una empresa que se llama Skydance, que quería comprar Paramount, dueña de CBS, y necesitaba el permiso del gobierno. Hay un acuerdo en donde la cadena de noticias CBS acepta nombrar a un supervisor editorial, entre comillas, para garantizar la independencia editorial de la CBS, que ya la tenía. Nombran a una persona que es muy afín al presidente Trump. CBS ya le había aceptado pagarle a Trump $16 millones por una demanda que presentó, una denuncia, porque él considera que una entrevista de Kamala Harris fue editada para favorecer a Kamala Harris. Quienes conocen la televisión saben que nosotros editamos las entrevistas. Ellos presentaron una versión en el programa 60 minutos, muy corta, para promover, otra versión muy corta en su noticiero. Pero Trump en sus alegatos dijo que era para favorecerla, aunque las demás cadenas hacen lo mismo con él. La cadena decidió arreglar fuera de juicio porque tenían este proceso pendiente. Esa transacción ya ocurrió, CBS y Paramount ya pertenecen a Skydance, pero se da en una coyuntura en donde ahora el comediante viene de una empresa que se llama Nexstar. Y hay otra empresa que se llama Sinclair, que es conservadora, y ellos deciden que esto que Kimmel no puede seguir. ABC en ese momento saca el anuncio y dice, queda suspendido indefinidamente. Trump celebran los seguidores de Kirk, celebra el mundo conservador, y empieza la presión en contra de Disney, que es la dueña de ABC. No hay cifras definidas, pero se sabe que empezó la suspensión de cuentas de la red de streaming Hulu, de los canales de Disney, que la gente dejó de ir a los parques, que cancelaron los cruceros de Disney, que hubo una presión porque se decía estamos en una encrucijada. Si se cede a todo lo que quiere el gobierno, ¿dónde queda el periodismo? ¿Dónde queda la independencia? Pero la presión económica siempre es muy fuerte. Pasó una semana, pasó el funeral de Kirk, la ABC echó reversa, anunciaron el programa y Kimmel está otra vez criticando a Trump al aire. Y Trump está otra vez amenazando a la ABC. Pero es esa lucha de poderes que se da, y eso lo puede hacer la Disney, que es un conglomerado mundial de medios. Eso no lo pueden hacer todos los medios. Por eso hay que valorar el esfuerzo y el trabajo de los periodistas que se arriesgan a denunciar. Por eso el periodismo es una vocación, porque no todo el mundo está dispuesto a exponerse y a exponer, que no es tan fácil de hacer. Y es fácil señalar cuando cometemos errores, y los cometemos porque somos humanos, pero piensen en los columnistas, piensen en los periodistas que han perdido su vida por ejercer su oficio. En esa serie de Netflix, parte de eso es el manejo que se da. Ahora, hablemos de la estrategia digital. La televisión, y escogí una que fuera como de mi época, porque dicen que nosotros ya terminamos, no terminamos. Trump generó toda esta controversia por algo que salía en la televisión abierta. Ahora, en Estados Unidos la televisión abierta, los canales que son gratuitos, son regulados por el gobierno. Los canales de cable no. Entonces ahí no tiene la misma presión. Ahora nosotros tenemos que tomar ese contenido que hacemos para televisión, pero ya es un cambio que, por ejemplo,
hacemos a nivel de mi equipo y de mi programa, ir preparando el material para que sirva de una vez para las plataformas digitales. Y las plataformas digitales incluyen los teléfonos, las tabletas, el video para Instagram, el video para TikTok, cómo consume la gente el video. Ahora, es un debate que se da en todas partes y dicen, la gente pierde mucho tiempo mirando la pantalla. Yo soy de los que pienso que esta es una herramienta muy útil, que encontramos información, que encontramos entretenimiento, que es una nueva realidad. No podemos dar marcha atrás. Cuando se inventaron la imprenta, había el debate sobre la gente que perdía el tiempo leyendo. Y ustedes saben lo que significa el leer, y en la historia y en la educación y la importancia de hacerlo. Esta es la nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar. Pero nos basamos en nuevas tecnologías. Ustedes ven, no ven a nuestros colegas que están atrás, la cantidad de equipos que aquí en Paraguay se están usando, que no podíamos hacer hace 5 o 10 años, no los teníamos. Pero ahora se puede transmitir desde un teléfono de estos, se puede transmitir en vivo. Las cámaras que están usando ellos son mucho más reducidas y con mayor capacidad de lo que eran hace 10 o 20 años. Los equipos de transmisión cada vez son más sofisticados. Entonces la tecnología avanza. Nos tenemos que adaptar a esa tecnología. Esa tecnología permite que se reduzca el número de personas, pero entonces el reto es cómo reducimos el número de personas, si es que hay que hacerlo, cómo se adapta la tecnología y se mantiene ese contenido, porque ese es un reto que es fundamental. Hablemos de la parte digital. En la parte digital se habla de cómo atraer a la gente. ¿Cómo hago yo para que ustedes en su teléfono quieran ver el contenido? Entonces hay un término que es el Search Engine Optimization, la optimización del motor de búsqueda, y es un cargo que existe ahora en los diferentes medios, que es el SEO. O sea, hay que buscar un SEO. Y ese SEO por la mañana dice, esto es lo que se está moviendo. A la gente le interesa lo de Kimmel. A la gente le interesa el video del perro que va cruzando, eso genera hits. Entonces se cambia la dinámica y se dice, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Tengo que buscar contenido? ¿Tengo que buscar una combinación? Si ustedes ahora entran a su teléfono, si ustedes leen, van a ver titulares muy llamativos. Que ustedes ven el titular y los atrae, pero cuando leen el artículo resulta que eso no es lo que es. ¿Por qué? Porque la idea es atraer esos ojos. Y vuelvo al tema de la distribución digital. Cuando los grandes medios van a vender publicidad, tienen que decir cuál es su público. El Washington Post, por poner un ejemplo, yo les decía, CNN en español tiene 30 millones de seguidores en redes, que no es lo mismo que suscriptores. El Washington Post llegó a tener más de suscriptores en 2021. En este momento son como 3 millones. Ha habido un cambio radical. Cuando en plena campaña Jeff Bezos, dueño de Amazon, dueño del Washington Post, cambia la política del periódico, allá se acostumbra y hay una separación entre la junta editorial del periódico y la parte periodística, y la junta editorial tradicionalmente respaldaba candidatos. Cuando Jeff Bezos cambia la estrategia y dice no vamos a respaldar más candidatos, no importa que sean demócratas o republicanos, en esa sola decisión le costó entre 300 y 400 mil seguidores, de gente que sintió que no querían seguir vinculados con ese periódico. Entonces, ahora no tener seguidores o tener suscriptores no se garantiza. CNN, por ejemplo, acaba de lanzar una nueva iniciativa para que la gente se suscriba y pague por ver. ¿Cuál es el reto? Nosotros somos canales de cable. Ustedes lo ven en su sistema de cable. Entonces la empresa de cable paga por esa señal. Entonces CNN no puede poner esa señal gratuita porque entonces le está compitiendo a quien le paga por el servicio. Han diseñado una nueva estrategia, es el tercer intento para lograr que la gente pague por ver el canal. Por ahora empieza en Estados Unidos, la idea es, porque es el mercado más grande, y luego eventualmente quieren que la gente se suscriba a verlo. Mientras tanto está el reto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo atraemos a los seguidores? Traigamos al SEO, que el SEO nos diga qué hay que hacer y hagamos titulares que sean muy atractivos. Encontré esto, el extra, la versión de Paraguay, dice: paraguayo se quedó con la ex y la casa de un argentino. Ustedes los paraguayos son cosas serias, ¿no? Especialmente Pérez. ¿Ah? Realmente Pérez. Pérez. Y
Dice, extranjero habló de su problema mientras lava las papas. Está en mi sillón mirando la tele que yo compré con esfuerzo, dijo. Esas son todas palabras clave. Son términos que atraen. Y uno lo ve y dice, ¿qué es esto? Un argentino publicó el video llorando y cuenta la historia. Cuando uno lee el artículo mismo dice que los usuarios le decían, ¿y qué tiene que ver que sea paraguayo? Acá era una historia que no daba para una cobertura de un medio serio, pero que para Extra fue importante y seguramente le atrajo a mucha gente. Pero igual, yo sí he escuchado que los paraguayos son cosa seria. Y ahí vamos a dos términos: algoritmo e inteligencia artificial. Y les cuento, cuando estaba preparando la presentación, el mismo programa del PowerPoint da la opción de uno seleccionar el video que quiere publicar. Ese cráneo con las rueditas funcionando fue lo que me dio por algoritmo. Estas ecuaciones y figuras fue lo que me dio por inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial nos está transformando, está cambiando todo. ¿El algoritmo qué hace? El algoritmo lo entrenamos a través de la inteligencia artificial, o lo entrenan los expertos, para aumentar la participación de los televidentes, de los escuchas, de quien lee la pantalla. Pero el algoritmo, como la inteligencia artificial, no tiene conciencia. Esa la tiene el periodista, esa la tiene el ser humano. El algoritmo ya ha pasado por ejemplo, en el derecho en Estados Unidos. Ya hay más de una demanda que llega con argumentos ante un juez, y el juez y los fiscales estaban matando la cabeza porque presentaban precedentes jurídicos. La justicia en Estados Unidos funciona a través de precedentes. Entonces es el caso de Pérez contra Manrique de 1950. Y citaba casos específicos y el juez no los encontraba. Resulta que la inteligencia artificial se los inventó porque tenía una misión que cumplir, y como tenía una misión que cumplir, pues la hizo. La inteligencia artificial está avanzando tanto que hablábamos sobre la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, el país que más consume productos en el mundo y que depende del consumo de los compradores, ese año tiene un crecimiento estancado. ¿Qué está moviendo la economía de Estados Unidos este año? El consumo está estancado, las inversiones en inteligencia artificial. El dinero que invierten las empresas de inteligencia artificial es lo que está manteniendo el crecimiento económico muy fuerte. El algoritmo, no es que alguien en Facebook dijo voy a programar para que hagan esto. El algoritmo lo programaron para atraer mayor movimiento. El algoritmo se dio cuenta que mensajes de odio, que mensajes de intolerancia, que mensajes de repudio eran lo que generaba mayor actividad. Eso llevó al desplazamiento de entre 700.000 y 1 millón de personas a algo que ha sido calificado, que ocurrieron entre Myanmar y Bangladesh, en donde a través de esa inteligencia artificial, a través de Facebook, a través de redes, se propagó ese odio y llevó a esa situación humanitaria. Pero eso no ocurre solo en Bangladesh, porque ustedes saben que el titular jocoso del paraguayo, ese es jocoso, pero veía otro, uno ve la forma en que, dependiendo quién está hablando, se puede referir a los colombianos, o se puede referir a los paraguayos, o a los bolivianos. Si eso se amplifica, y si eso tiene ese escenario, y por eso la diferencia tan importante entre los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cuál es el futuro? Les quiero mostrar esto que me parece importante. No estoy promoviendo CNN Español. Parte de mis responsabilidades, aparte del programa diario, es coordinar la estrategia de cobertura política. Las elecciones, cada 4 años. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos de explicar la elección de un país como Estados Unidos, que le interesa a todo el mundo porque lo que pasa en Estados Unidos afecta al resto de la región y del mundo? Yo creo que lo que uno hace debe reflejar quién uno es. Que cuando ustedes ven y escuchan SNT, ustedes oyen a Carlos Troche, ustedes saben qué esperar. Hay 60 años de respaldo. Veamos esto primero. Ah, no, todavía no, me fui, me salté. Ok.
nuestro trabajo con seriedad, pero incorporando las nuevas tecnologías. Entendiendo que hay un universo digital en donde la gente va a ver Instagram, donde la gente va a ver TikTok, pero la gente nos va a buscar. La gente va a buscar a CNN Español, la gente va a buscar a SNT, y para eso hay que tener el contenido importante. ¿Qué es el periodismo en la era digital? Tenemos que mantener la independencia. Los retos que enfrentan los medios en Estados Unidos bajo este gobierno son fuertes, es algo que sí se había visto porque es imposible que en una democracia no haya presiones, pero no se han visto como están ahora. Decisión, que la gente confíe en lo que estamos reportando. Cometemos errores, los vamos a seguir cometiendo porque somos humanos, pero cuando los cometemos, reconocer que no, pero hacer el esfuerzo como parte de ese trabajo de equipo para cometer la menor cantidad de errores posibles. El criterio editorial. Algo que le he escuchado a Marcelo desde que llegué, él habla de la independencia. Y eso me parece importante. No todos los medios pueden decir eso abiertamente. Yo tengo la fortuna de trabajar en CNN que tiene... Y es parte de la dinámica de medios, ¿no? Cuando un medio es rentable, cuando un medio es fuerte, puede resistir más que cuando depende de una pauta. Y por último, la tecnología. La tecnología permite que a través de unos servidores, por ejemplo, nosotros en producción en CNN ya todo está en la nube. Ya no es nada aparatos que están ahí, todo está conectado a la nube. Es una maravilla hasta que se va la luz. Y no funcionó la fuente de respaldo. Pero hacia allá vamos. Los teléfonos de hoy son la transmisión. El contenido sigue siendo el mismo, el periodista sigue siendo el mismo, la seriedad con que lo aproximamos sigue siendo el mismo y la exigencia de ustedes hacia nosotros debe seguir siendo formando. Pensar en que a veces es incómodo denunciar, pero hay que denunciar, que hay que ser responsables, porque cada vez hay más retos y estas empresas enfrentan decisiones importantes que tomar, pero el periodismo no va a desaparecer. Ahora, hablo yo del trabajo en equipo y pienso en un equipo. Empecé con la albirroja femenil, por la historia paraguaya con la fortaleza de las mujeres y lo que hicieron para que este país sea lo que es hoy. A ellas, muchas gracias. Pero es un equipo y es lo que tenemos que ser. Y empecé con la femenil, pero por supuesto que está la masculina. Le contaba a Marcelo, a Carlos una anécdota. Yo soy colombiano, en mediados de la década de los 80 estaba en Colombia. Y en ese momento hubo 3 paraguayos que marcaron diferencia. Gerardo González Aquino, Bataglia y el gran Roberto Cabañas. La anécdota de Roberto Cabañas, y después llegaron muchos más, pero ellos marcaron una época. Imaginen un jugador que había estado en el Cosmos, que llega a jugar a Colombia. Y que lo haga de la forma destacada que lo hizo. Un día iba yo para Nueva York, o venía de Nueva York en el tren, y me entró un mensaje de texto y era de Cabañas. Y yo, Cabañas, ¿por qué me va a escribir Cabañas si me conoce? Cabañas. Era mi referencia. Para mí, mi referencia de Cabañas era Roberto Cabañas, paraguayo. Exhibía esa garra. No, el embajador cubano en Estados Unidos era de apellido Cabañas y se refería a él en tercera persona, entonces me escribió. Luego caí en cuenta, pero hablando sobre fútbol y hablando sobre las referencias que tenemos de los países, entendí lo mucho que nos parecemos. Nosotros ahora tenemos centro de operación en Buenos Aires y en México. Entonces, mi programa tiene un productor en México, otro en Washington, puede tener uno en Argentina. Y algo que hemos descubierto con eso, y es algo que me queda en evidencia de estar aquí con ustedes, es que no somos muy diferentes. Yo soy colombiano, ustedes son paraguayos y tenemos un vínculo histórico por algo que pasó hace muchos años que yo todavía recuerdo. Pero yo recorría las calles de Asunción y yo me sentía en Bogotá, Cali, Barranquilla. La amabilidad de la gente la encuentra uno, el deseo de progresar y de salir adelante. A mí me impresiona de Paraguay, que es un país pequeño pero con una presencia enorme. Que sea, por ejemplo, la sede que maneja el fútbol, que es un deporte tan importante y es una sede importante a nivel regional, pero también mundial. Hay mucho talento, hay mucha amabilidad, hay mucho potencial y tenemos retos y los vamos a tener. Pero los retos que tienen ustedes acá los tenemos quienes estamos en Estados Unidos. Ahora,
que estamos enfrentando una situación muy compleja con las redadas de inmigración, con un país como Estados Unidos que está expulsando inmigrantes, reduciendo su fuerza laboral, afectando su economía y sacando a gente que hace trabajos que los ciudadanos no quieren hacer. Pero esa es la realidad. Y lo van a ver, se van a acordar. La economía estadounidense va a sentir el efecto. Pero hay que pensar y trabajar en equipo. Para mí, verdad, era una experiencia maravillosa estar aquí. La invitación, el poder conversar de estos temas, el interactuar con colegas, el saber que lo que hacemos tiene una repercusión. Y mi mensaje es que los periodistas vamos a seguir en nuestra cruzada por hacer periodismo, en que la parte empresarial va a seguir tratando de sostener y hacer esto rentable, porque si no es rentable desaparece, que los retos políticos son muchos, pero tenemos una responsabilidad con ustedes y que la tecnología puede cambiar todo y puede hacer que el formato sea distinto y puede hacer que hoy tienen ustedes la maravilla de que aquí se está transmitiendo por Instagram, de que se hicieron transmisiones en vivo para el noticiero, de que este contenido se está aprovechando, pero la esencia sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo que tiene que haber algo editorialmente coherente, que la gente que se está preparando, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, tenía colegas que se quejaban porque teníamos que tomar clases de ortografía. Entonces decía, pues no somos periodistas y no manejamos la ortografía, pues dediquémonos a otra cosa. Esos principios no cambian, ese periodismo no cambia, pero el mundo es otro. El mundo que le estamos entregando a estos periodistas jóvenes, que un día, yo pensaba, algún día uno de ellos estará acá, celebrando los 80, 100, 120 años de SNT, y tendrán un mensaje, espero, parecido, porque tenemos que ceder la posta. Ustedes, ¿a cuántos estudiantes de periodismo hay acá? ¿Sí ven? Miren. ¿Cuántos de ustedes estudiaron periodismo, decidieron hacer la carrera de periodismo porque se van a volver millonarios? Esto es una vocación. ¿Cuántos de ustedes quieren que esta vocación sea su vida? Eso a mí, como periodista, me da mucha ilusión porque sé que el oficio queda en buenas manos. Porque sé que hay muchachos curiosos, ambiciosos, que van a cometer errores, pero que van a hacer las cosas mejores que nosotros. Entonces, esa es la transición en la que estamos. Tal vez yo terminaría diciéndoles que sí, Paraguay es un país pequeño, pero es pequeño en tamaño relativamente, pero es un país enorme. Ustedes tienen que entender lo que están haciendo, lo que hace SNT, lo que hace Canal 9, que es construir la fibra de un país, lo que es ser paraguayo. Siéntanse orgullosos de este país tan hermoso que tienen retos, todos tenemos retos, pero ustedes tienen algo para mostrar. Yo les quiero agradecer su amabilidad, su hospitalidad. Me siento en mi casa, espero que no sea la última vez que visite Paraguay. Quiero felicitar a SNT en estos 60 años, un tiempo muy cortico. Y desearles que siga la celebración y queremos abrir el piso si quieren que conversemos, si hay temas de los que quieran que interactuemos, pero muchas gracias de nuevo, me siento muy honrado de estar entre ustedes. Juan Carlos, un placer realmente escucharte, tenerte aquí en Asunción. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar, de charlar y de comentarle la posibilidad de venir a nuestra ciudad capital, no dudó en aceptar. Hicimos los trámites, obviamente, que la cadena establece y exige para que su nombre con el logo de CNN pueda venir a Paraguay, y me dio una tremenda mano allá en Washington. Gracias, Juan Carlos. Pero destacar algo, la última vez que Carlos y yo nos vimos, no teníamos canas. Yo tenía pelo y el suyo era negro. Bueno, quiero aprovechar, y lo que mejor hacemos los periodistas, principalmente de televisión, es improvisar. No estaba en la charla la posibilidad de hacer un conversatorio breve, de no más de media hora, de poder interactuar con los que aquí hacemos habitualmente televisión y periodismo. Para ello quiero invitar
al maestro, al profesor doctor Benjamín Fernández Bogado, quien fue mi mentor. El doctor Frankenstein, acá está el resultado. Agradecer, por supuesto, su presencia. Reitero, esto está improvisado, pero no queremos desaprovechar la oportunidad de tenerlo a Juan Carlos y también a ustedes y al profesor doctor Benjamín Fernández Bogado. No sé si querés tomar asiento, Juan Carlos, por favor. Y quiero invitar a otros colegas referentes de medios al azar. Espero que no me digan que no. Mercedes Almada, por favor, referente de los noticieros, tanto de C9N como de 24 horas. Al querido Roberto Pérez, por favor, conductor también de nuestros noticieros. Quiero invitar, no saben, pero lo voy a invitar a que suba, Omar, colega de hace muchos años de la televisión también, en distintos medios. Y la siguiente es mi jefa. Ojalá que no me crucifique. Quiero invitar a la gente encargada de formarles a nuestros futuros colegas periodistas. La señora Penayo, por favor, ¿puede ser? Laura, decana de la carrera de periodismo en la Universidad del Norte, formada allí, su alma mater, y es la que se encarga de hoy formar a los futuros periodistas. Ha sido un conversatorio, un feedback de la experiencia de estos colegas. ¿Está? Y me encantaría que el doctor nos pueda ayudar moderando este conversatorio. Te doy el mío. Muy bien, muy buenas noches. Me da mucho gusto. Aló. Bueno, procuremos con este micrófono. Gracias a cada uno de ustedes por la celebración de estos 60 años. Yo he pasado una buena cantidad de tiempo en ese canal y he desarrollado gran parte de mi vida periodística, desde ser reportero hasta ser presentador de noticias por un periodo bastante largo. Y estoy muy a gusto de escucharlo a Juan Carlos esta noche. Y abro un poco el debate acerca del futuro del periodismo, algo que nosotros durante mucho tiempo hemos tratado de otear en el Paraguay desde los tiempos de la muy oscura dictadura que nos tocó vivir y de esa persecución que ahora vemos ahí a la prensa en los Estados Unidos. Mi primera pregunta es, Juan Carlos, ¿pensaron ustedes, los periodistas en Estados Unidos, que alguna vez tendrían un presidente que acorralara y buscara acallarlos? Mira, lo real es que siempre ha habido presión. Siempre ha habido presión de la Casa Blanca, de los presidentes. La cobertura no siempre gusta a quien ocupa la presidencia o el partido de gobierno, pero no se había dado una dinámica como la actual. Yo estoy en Washington desde el 2004, enfocado en cobertura política, la presidencia de Bush, la de Obama, me tocó algo de Clinton. Y no, sí había llamadas, sí había incomodidad, pero no había Lo que pasa es que Trump es un fenómeno diferente, porque él tenía una presencia en medios que ya existía, tenía una relación, hay una anécdota muy interesante de cuando él era empresario, él se hacía pasar por su representante de prensa, tanto así que el nombre que usaba era Barron, que es el nombre de su hijo menor, para él promoverse a los medios, porque él consideraba que era fundamental para su trabajo. Entonces, la respuesta sencilla es, si lo imaginaba, no, si lo anticipaba, sí, porque Trump desde campaña lo venía prometiendo, sabíamos que esto iba a pasar, y tenemos que estar mejor preparados y tenemos que estar muy seguros de lo que estamos reportando, porque sabemos de las consecuencias que vienen. Mercedes.
Hola. Juan Carlos, la prensa no solamente comunica, sino también enseña. Tiene una parte importante en la que prepara a sus televidentes para el debate, para la conversación. Hoy día, que yo vengo de una generación de hace muy poco tiempo, prácticamente mis amigas no hablan de temas noticiosos. Hablan de banalidades, ¿verdad? Pero poco se discute y se debate sobre temas importantes en el país, como la política, como las políticas públicas en sí, de salud, de educación. ¿Cómo hacemos para volver a atraer a este público joven, que inclusive solo se quedan los titulares y ni siquiera el desarrollo de la información, a interesarse nuevamente en lo que pasa en el país, a tomar el protagonismo que tanto necesita un país para salir adelante? Mira, ¿está funcionando o no? Bueno, aquí tienes. Esa es una pregunta que me parece fundamental. Saben, el estado de la Florida vive amenazado por los huracanes. Este año no hemos tenido. Y hablaba con alguien que vivía en la Florida. Venía un huracán, les están advirtiendo que salieran desde el domingo, y era martes, y no sabía que venía un huracán, porque no estaba siguiendo las noticias. Yo creo que en parte no están siguiendo lo que ocurre en las noticias, porque pasa tanto en el día a día, que la prioridad que uno tiene es salir al día a día. Y entonces, si yo tengo problemas personales, si yo tengo retos económicos, ¿me voy a entrar a deprimirme a ver las noticias? No sé, yo creo que ese es un reto importante, y en una época en donde esto cambió la forma en que nos relacionamos. Entonces, donde uno entra al Instagram y ve los videos, y hay mucha desinformación, que es uno de los temas importantes hoy. Y creo que también entramos en una especie de eco, de cápsula de eco, en donde queremos oír a quien opina como nosotros, no a quien nos está diciendo las cosas. Pero dijiste algo clave: tenemos la responsabilidad de educar. ¿Cómo educamos? Informándonos bien para que lo que expliquemos tenga sentido. Por ejemplo, yo cubro Estados Unidos para la región, entonces es un debate que tengo constantemente con el equipo. ¿Esta noticia le va a interesar a alguien que esté en Asunción o no? ¿O es algo muy local? ¿Qué le puede afectar a una persona que está en La Paz? Pero parte, creo que no solo el contenido, sino cómo lo presentamos, hacerlo interesante, acudir a estas nuevas tecnologías y saber que tenemos que adaptarnos al formato que la gente está acostumbrado de Instagram, sin perder el contenido, y persistir. Y cada quien tiene un momento en el que el tema le va a interesar, pero que sepa que cuando, por eso les mostraba lo del sabor, que sepa que ese sabor es familiar y quiere ir a él porque está recibiendo buena información. Ahí estamos. Bueno, un gusto, encantado de conocerte, Juan Carlos. Mencionaste varios puntos que son importantes y le hablaste a los jóvenes, a la nueva generación de periodistas. Y aquí tenemos jóvenes que se están iniciando en la profesión y tenemos también formadores de periodismo. Están representantes de varias facultades de nuestro país. Y me gustaría, si podés profundizar en eso que mencionaste, que la televisión es equipo. Nadie hace nada solo. ¿Y cómo lograste entender eso? Porque a veces cuando llegamos a la profesión creemos que somos el llanero solitario, que podemos hacer todo, que yo puedo producir, que yo puedo conducir, que yo puedo dirigir, que yo puedo correr acá, que puedo correr allá, y estoy de repente restando oportunidad a otras personas. ¿Cómo lograste profundizar y entender esto de que esto es equipo? Porque lo primero fue aceptar que yo no lo puedo hacer todo. Y puedo tratar, pero al final del día el producto final no es bueno. Y cada quien tiene un talento diferente. ¿Cuántos educadores hay? Porque pregunté solo estudiantes. ¿Cuántos maestros hay? Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Yo entendí que yo no podía, pero que el trabajo que hace mi colega es igual de importante. Y que no podemos olvidar que somos personas, que todos somos hijos de alguien, que somos hermanos de alguien, que tenemos un buen día y un mal día, pero uno se encuentra con gente que empieza a descubrir su talento, porque el que hace cámara tiene una forma diferente de ver la luz. Eso lo aprendí de un camarógrafo.
por ejemplo, si la luz es amarilla o es azul, si hay una entrevista de día. Y cuando uno entiende, uno dice, hay gente que sabe más que uno. Entonces hay que dejar que el que sabe más haga y uno hacer lo que uno sabe, ayudar. Yo trabajé en Miami en el noticiero local de Univision y éramos el camarógrafo y yo. Andábamos en un camión que tenía una antena de microondas y teníamos que hacer 2 noticieros, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche. Si yo me sentaba a esperar que el camarógrafo hiciera todo, íbamos a llegar a la casa a la 1 de la mañana. Entonces yo aprendí a subir la señal, aprendí a tirar los cables, a ayudarle a cargar el trípode, porque si no trabajamos juntos el producto final no es bueno. Yo creo que es parte de no olvidar nuestra humanidad y dejar el ego de lado, que es muy difícil en una profesión como la nuestra, en donde el ego es importante, pero es eso, es trabajo en equipo. Yo creo que eso aplica para todo en la vida. Uno es reconocer que el equipo hace que sea más fuerte, y si lo llevamos al fútbol, puedes tener las estrellas más grandes del mundo y si no hay equipo no hay nada. Roberto. ¿Se pueden poner de pie, por favor, los estudiantes de entre 20 a 25 años? Por favor, ¿sí? Un aplauso para ustedes. Ustedes pueden sentarse, muchas gracias. ¿Ustedes ven susto en el rostro de estos? No, al contrario, están como desafiantes, están como diciendo, esta es nuestra era, somos los nativos digitales. Y hace 30 años el doctor Benjamín Fernández Bogado, cuando era gerente de prensa y deportes de Canal 9, nos decía, ¿cómo le va Pérez? ¿Cómo anda? La noticia está en la calle, mátele a alguien, pero traiga. Entonces, en esencia, y coligiendo, después de escucharle atentamente a Juan Carlos, creo que no va a cambiar nada. La pelota siempre, de aquí a 50 años, seguirá siendo redonda, pero va a defender de quien la chute. Yo vengo de la era con Carlos Troche cuando teníamos un beeper, cuando teníamos un walkie, cuando teníamos con nuestros queridos compañeros de equipo camarógrafo las Beta con alumbradores, ¿sí? Las Umatic. Y nos asustábamos, pero estábamos así, pero absolutamente en la calle, con solvencia salíamos, y supongo que esa misma disyuntiva, sí, caracterizó a los colegas de los 60, de los 70, cuando de la imprenta tenían que pasar a la máquina de escribir, de la máquina de escribir a la computadora, de la computadora ahora a las plataformas digitales, y ahora con la inteligencia artificial. Y finalmente creo que la capacidad que uno tenga de convencer, de transmitir, de conectar, de comunicar siempre, la esencia va a estar en el ser humano del que tome el micrófono. Entonces los preocupados somos nosotros, quienes por una cuestión etaria vamos saliendo del aire, y son ellos los nuevos protagonistas. Así que les insto, nosotros somos, pero eso también va a un desafío, una generación intermedia que estamos obligados a entender cómo funciona este nuevo mundo de la comunicación. La inmediatez es una cosa, pero ojo con eso, no está en informar primero, sino está por sobre todo en la solvencia, en la filosofía, en el trabajo y en el equipo que apoye a la hora de llevar esa noticia. Y quedo entonces con la conclusión de Juan Carlos, que dice, la filosofía que caracteriza precisamente al team laboral, porque hay una marca impresa. Cuando uno dice, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, bienvenidos a un informativo. Y con más razón el paraguayo no es tonto, sabe cuando se le pretende hacer pasar gato por liebre, y eso jamás te van a perdonar, y eso no se negocia. Así que, Juan Carlos, un placer que hayas compartido con nosotros acá en Asunción del Paraguay tu experiencia, y creo que tenemos se ha jalonado una manera de trabajar desde la punta de América hasta acá, hasta el corazón, y precisamente de eso se trata. Y yo sí quiero quedarme con esta generación que, con el mismo rostro que con Benjamín cuando nos decía, vaya a la calle, mátele a alguien y traiga, están en condiciones, pero ya con las nuevas herramientas de una sociedad cibernetizada. Así que celebro por ellos y ayúdenos, pero ojo, que la transparencia no pasa por la herramienta,
sino pasa por la ética, por el corazón y la capacidad que uno tenga finalmente de llevar ese compromiso de la información a cada televidente, a cada radioescucha, a cada lector de diario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el alumno salió un poco exagerado, ¿eh? Sé que es como el titular de Extra, que tuvo que haber dicho eso para atrapar la atención de ustedes. ¿Cuál es el espacio de la ética en el periodismo, Juan Carlos? Es fundamental. El periodismo sin ética no es periodismo, son relaciones públicas, y eso que las relaciones públicas tienen su ética. Pero me encanta el mensaje que estabas mandando sobre esa gana que tienen ustedes por llevarse el mundo por delante, porque nosotros la tuvimos en nuestro momento, y por eso yo decía que yo me siento tranquilo de ceder la posta porque ustedes lo van a hacer muy bien, pero para eso tienen que tener la vocación de saber que la ética es fundamental, que van a tener que tomar decisiones difíciles, que va a haber presiones y que ustedes van a tener en un momento que tomar la decisión que no necesariamente sea la que espera quien está ejerciendo la presión, pero si ustedes no están dispuestos a defender esa ética, el periodismo, para la persona que no está dispuesta a vivirla, el periodismo no es para ella. Profesora. Sí, Juan Carlos, un gusto, feliz. Yo vengo del área de la academia, así que contenta de compartir hoy con nuestros estudiantes. Y yo trabajo mucho, sobre todo desde la comunicación digital, y estoy contenta porque muchos de los temas que hoy abordaste tratamos en clase, así que mañana voy a tener un poco más de credibilidad seguramente con mis alumnos. A mí me gustaría conocer un poco la experiencia periodística en sí desde CNN, porque a veces, como decías, hoy consumen solamente contenidos y noticiosos desde este aparato. Y nosotros muchas veces trabajamos en observatorios de medios para ver qué se está haciendo, pero es difícil porque no tienen ese contacto, y yo siempre les digo, por lo menos como turismo periodístico, visiten los medios periodísticos. ¿Y cómo trabajan hoy desde CNN para hacer llegar esos temas, y sobre todo desde el área política, esos temas áridos, duros, que hoy la juventud de por ahí les es un poco lejana, o les es un poco lejanos esos temas? ¿Cómo trabajan desde el área periodística para que les llegue esos temas? Nosotros hemos sufrido una transformación importante porque es innegable que el mundo cambió, que las tecnologías cambiaron y que tenemos que buscar ese público. De ser un canal de noticias en televisión, llegamos a tener señal de radio, estaba la televisión, estaba la radio de CNN. Pasamos, apagué ok. Entonces la estrategia ha estado cambiando y siguen evoluciones. ¿Cómo se llega a ese mercado? Yo creo que muchas veces, y uno con el tiempo se da cuenta que termina diciendo las cosas que decían los papás y que uno decía yo no voy a ser como ellos, y a veces termina subestimando a los jóvenes y asumiendo que no les importan las cosas fundamentales, y yo creo que sí, pero ellos tienen una mirada distinta. Ahora estamos en una nueva fase donde llegó una persona nueva, Inés Capdevila, viene del diario La Nación. Ella va a manejar la parte digital de texto y esta estrategia que estamos diseñando, pero es todavía un camino que estamos siguiendo de buscar eso, porque no hay quien tenga la respuesta. Por eso decía, este jefe de CNN decía, y el término decía, si yo pudiera volver en el tiempo y buscar al que dijo que la internet, todo el contenido era gratis, iba y le pegaba un tiro. Porque eso cambió la dinámica, porque ¿cómo hago yo para convencer a alguien de que pague por contenido si el contenido está gratis? CNN está en este nuevo esfuerzo por atraer, porque eso es lo que está buscando ahora, y depende de la economía y depende del capital disponible. Yo no sé si en Colombia o en Paraguay yo voy a convencer a la gente de que pague suscripciones por tener a un medio. En Estados Unidos está funcionando, entonces la gente paga Netflix, paga Disney, paga Amazon Prime. Ahora hay mucha opción. Los periódicos, el New York Times, el Washington Post, empiezan a ofrecer descuentos para atraparte y a multiplicar sus números para decir tengo más de lo que tengo porque con eso es lo que vendo. Pero volvemos a lo mismo, yo puedo hacer que te suscribas, pero tengo que dar buen contenido. Si yo no doy buen contenido, entonces ¿cómo preparo yo una nota seria para Instagram?
El otro tema que me parece clave entender es que dedicarse uno a las redes requiere trabajo, es un trabajo de tiempo completo. Entonces, muchas veces las empresas esperan que el reportero haga su informe en televisión, haga un informe en radio, haga para Instagram, publique en Twitter. Todos esos son trabajos que requieren trabajo. Por ejemplo, en Instagram, yo puedo grabar el video, pero tiene que haber un equipo que ponga las gráficas, que suba el video, que determine qué es lo que sube. Y estamos diseñando los mecanismos a ver, por ejemplo, YouTube. YouTube es un mecanismo que ha funcionado, pero hay ciertos parámetros. Entonces, si vamos a subir un segmento de un programa, no puede durar más de esto. Pero la idea es que la gente se quede el suficiente tiempo para que sea monetizable. Estamos en ese camino como están ustedes y como están ellos, que van a abrir el camino y lo van a entender. Y llegará el día en que se combine esta tecnología, se combine la inmediatez de las redes con el contenido de calidad. Yo creo que todos maduramos a medida que vamos avanzando y nos vamos interesando en diferentes temas. Y es un mundo donde hay tanta información, tanta desinformación, que algo que uno, no sé si a ustedes les pasa, que uno ve una noticia, pero no la cree hasta que no va a un medio como SNT, o al Canal 9, o a una radio en particular. Lo mismo me pasaba con el video del policía chino. Yo no pude verificar si es verdad o no, porque hay tanta desinformación, pero es tomarse el trabajo. Es no repetir lo que uno ve de inmediato, sino verificar y preguntar. Y eso es donde está, a lo que ibas tú, la esencia es la misma, la tecnología es otra, el público es más exigente, y es combinar eso, ver cómo le encontramos. Pero lo que decías tú, yo cito la filosofía de Vicente Fernández, que no hay que llegar primero, hay que saber llegar, y eso es lo mismo en el periodismo. A veces es mejor que otro dé la exclusiva, pero que uno la dé bien, porque uno, después de que daña la reputación de una persona, rescatarla es muy difícil. Bien, muchas ideas colocadas en la exposición de Juan Carlos, en las preguntas muy inteligentes y atinadas de este panel. Solo nos queda decir de que cuando hay crisis de periodismo hay oportunidades para el periodismo, que contar historias es parte de la naturaleza humana. Pueden cambiar los formatos, pero siempre va a ser necesario relatar lo que es la vivencia de los seres humanos. El topos uranos de Platón, en el que todos creían que eran sombras de fantasmas proyectadas contra las paredes, no eran más que la sombra de los mismos que se rodeaban al fuego, y que uno que salió y vino a contar lo que era, a pesar de ser golpeado, descubrió con Platón hace 2500 años que el periodismo era contar la verdad y contar la realidad. Los formatos cambian también. Hay una experiencia famosa cuando le dijeron a un director de periódico que la televisión iba a acabar con el periódico escrito. Y él respondió de una manera fantástica. Dijo: trate usted de matar una mosca con un televisor. Y también va a ser necesario buenos propietarios y dueños de medio. Cuando le preguntaron a Ben Bradley, que dirigió el Post durante Watergate, y le dijeron qué es lo que se necesita para ser un buen periodista, y Bradley dijo: un buen propietario de prensa. Bradley tuvo la suerte de que Katharine Graham fuera la directora del Post en ese periodo extraordinario de ese periódico. Por lo tanto, buenos propietarios, buenos relatores de historias, buenos difusores de la información real entre las sombras, los fantasmas y la realidad van a seguir siendo necesarios. 60 años después, la televisión también viene de eso, de esa pequeña historia, que hay un relato de Hugo Díaz contado en un pequeño libro que me acercó hace unos días, contando cómo se había iniciado la televisión en una pequeña oficina a la altura del edificio del IPS en Curupaytí, sobre la calle Curupaytí. Y nuestra historia es esa, la historia de un medio contando historias. Y finalmente, en la medida que sean historias creíbles e historias de la gente, son historias personales y la historia de un país. Muchas gracias a todos los que participaron de este panel y a Juan Carlos que respondió.